Gloria a Dios. Nuevamente un honor estar aquí delante de ustedes y en la presencia del Señor para poder compartir la palabra de Dios. Amén. Es importante, Dios tiene una misión importante, muy parecido a un pasaje que nos habla que cuando Jesús vio que en el templo se estaban haciendo toda clase de cosas, se estaba robando y se estaban distorsionando lo que Dios quería, dice la palabra de Dios que Jesús hizo un azote. Él lo hizo, o sea, no fue que lo compró, que ya lo tenía o lo pidió prestado. Él lo hizo improvisadamente ante lo que estaba viendo sus ojos, porque el celo de Dios, de lo que se estaba haciendo en la casa de Dios, lo consumió. Y entró y sacó a los mercaderes, a los cambistas, a los bueyes, a las ovejas, a todos sacó. A todos los sacó. Y dijo: cueva de ladrones han convertido la casa del Señor. Será llamada casa de oración, y la oración es que haya comunión con Dios. En esta mañana estamos también transmitiendo a través de las redes sociales, porque aunque aquí seamos pocos, hay muchos que deben y pueden oír el mensaje, y hay que utilizar también la tecnología. Vamos a hablar en esta ocasión, en esta mañana, acerca de un tema que es los diezmos y las ofrendas. ¿Cuánto les gusta ese tema? Amén. El diezmo y las ofrendas. Pero vamos a ver, ¿qué es la raíz de todos los males? Dice la Biblia. ¿Qué ha sido la raíz de todos los males desde Caín y Abel? El amor al dinero. Podemos encontrar en la Biblia la primera ofrenda. Lo primero que se ofrece y Dios demanda del hombre, va a descubrir qué hay en tu corazón. En la ofrenda Dios va a calificar qué estás haciendo, ya sea que tú lo des o ya sea que tú lo recibas. Todo lo que tenga que ver con el dinero y las riquezas va a ser calificado por Dios. Y aquí vamos a ver en esta mañana, vamos a empezar por acá, Caín y Abel. Los dos ofrecieron al Señor, pero Dios dice que vio con agrado la ofrenda de Abel. Pero ¿por qué Dios vio la ofrenda de Abel con agrado? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra ahí? Lo que quiere decir es que vamos a ser probados en estos asuntos de las ofrendas para ver qué hay en nuestro corazón. Y el corazón de Caín se llenó de envidia de su hermano, y se cumple allí en el Génesis el primer asesinato por no dinero, sino por orgullo, por vanidad, por codicia o avaricia. Y vemos que Caín mata a su hermano. Y así sucesivamente, en la continuación de la historia del ser humano, el dinero ha sido la causa de todos los males. Y ese mal ha entrado a la iglesia de Cristo como una serpiente, bien camuflado, ha entrado. Ya nosotros hemos dado la conferencia aquí hace más de 10 años, 12, 14 años, cuando hablamos del tema del Nejustán, del símbolo del dólar, cómo la serpiente corrompe la mente de los seres humanos. Salomón, que fue uno de los reyes, o el rey más próspero, dice la palabra que ha habido, un rey que se llenó de riquezas, de lujos. Él mismo escribió diciendo: ¿de qué vale o de qué sirve el encantador si ya la serpiente lo mordió? Y nosotros vemos que Salomón pecó. Salomón, al final de los tiempos, las riquezas que obtuvo, que no las pidió, le vinieron las riquezas, pero él mismo se enredó con las riquezas. Las mujeres corrompieron su corazón, y dice la palabra que Salomón hizo lo malo y lo aborrecible delante de Dios. Sin embargo, yo creo que tal vez ya en su vejez él se arrepintió y escribió estos dos famosos libros, ¿no? El Eclesiastés y Proverbios, que tienen grande sabiduría, y podemos encontrar que allí se nos advierte acerca del peligro de las riquezas.
O sea que la riqueza puede llegar a ser mucho más fuerte en tu vida que aún la sabiduría. No debemos desestimar la sabiduría como algo menor, sino porque dice la palabra que ni aún las piedras preciosas, ni el oro, ni todo lo valioso que hay en este mundo es comparable al valor y al precio de la sabiduría. Y al final Salomón la obtuvo. Dice que, vamos a leer ahora, ¿cuál fue el primer diezmo que se conoce en la Biblia? A ver cuántos saben. Hubo un diezmo, ¿correcto? Que fue cuando Abraham regresaba de la derrota, de derrotar a los reyes que se habían levantado contra otro grupo de reyes. Al final logra Abraham recuperar a Lot y logra recuperar todas las posesiones que habían saqueado los reyes enemigos. Y dice la palabra que Abraham, en agradecimiento porque Dios había entregado a sus enemigos, dio una décima parte, un diezmo voluntario. ¿A quién? Al sacerdote Melquisedec. Amén. Melquisedec es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. La orden a la cual pertenece Jesucristo. En el cielo hay muchas órdenes, hay muchas potestades, hay muchos gobernadores de las tinieblas que también tienen ciertas órdenes y objetivos que cumplir para robarnos la bendición. Y Dios lo ha permitido porque eso es el filtro para ver qué hay en nuestro corazón. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. El primer diezmo de Abraham fue dado voluntariamente y no era de algo que él, de un sueldo que había recibido o de las ganancias que había obtenido por el trabajo de sus manos, sino voluntariamente le dio a Melquisedec. Amén. Ese diezmo no tiene absolutamente nada que ver con el diezmo de la ley. Cuando la gente dice es que el Abraham diezmó, es otro diezmo, aunque se usa la misma palabra, fue con otra intención y es otra cosa totalmente diferente. Es que no fue en la época de la ley, sino en la gracia. O sea, no pueden mezclar, son dos cosas diferentes. Uno fue voluntario, lo dio con el corazón. Y aún así, el rey de Sodoma, cuando vio que estaba Abraham utilizando las posesiones que eran de Sodoma, del rey de Sodoma, no se negó a eso, porque Abraham estaba tomando del botín que eran de ellos mismos y le ofreció sin consultar ni siquiera al rey de Sodoma. Sin embargo, el rey de Sodoma dijo: no importa, quédate con todo, quédate con todos los bienes, pero dame a las personas. ¿Y qué hizo Abraham? Ok, agarró todo y dijo: gracias a Dios, bendición de los altos. No dijo eso, dijo no. Abraham no tomó nada del botín para él mismo. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Que cuando oímos de dinero es lo primero que pensamos y lo primero que creemos que nosotros necesitamos. Como el siervo de Eliseo, el famoso Gehazi, que vio cómo Naamán había traído regalos, había traído un montón de obsequios para darle a Eliseo, y Eliseo ni siquiera salió de su casa y lo rechazó. Hoy en día el corazón del hombre anda tras los obsequios, tras las bendiciones, tras las cosas. Pero dice la palabra de Dios: lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. Pero el siervo de Eliseo mintió y tomó aquellas posesiones, y dice la palabra de Dios que la lepra que tenía Naamán cayó sobre el siervo de Eliseo. Sígame en Primera de Juan. Vamos a leer Primera de Juan. Capítulo 2, versos 20 y 21. Y eso es importante que lo entendamos. Importante que lo entendamos, porque a nosotros nos ha sido revelada la verdad. Amén. Ha sido revelada la verdad. Y vea lo que dice la palabra de Dios. A mí esta palabra me confronta, me exhorta,
me coloca en el lugar del entendimiento para yo comprender qué es realmente lo que Dios quiere. Y dice, versículos 20 y 21. Repito, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versos 20-21. Y en esa palabra habla acerca del anticristo. ¿Y ustedes saben que el anticristo se mueve dentro de la iglesia de Jesucristo? No está afuera viendo cómo atacar, está desde adentro trastornando el corazón de los siervos de Dios. Y anticristo no quiere decir contra Cristo, quiere decir que sustituye a Cristo, con un espíritu diferente, con un evangelio diferente, con un mover diferente y con fuego extraño. Y nosotros decimos amén, gloria a Dios. Ese es el problema, que el diablo es el padre de toda mentira, astuto como una serpiente, y nosotros, como dice creo que primera de Corintios capítulo 3:11, si no me equivoco, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva, vosotros seáis extraviados de vuestros sentidos. No estamos utilizando la inteligencia, no estamos usando la unción de Dios para comprender que el engaño se está metiendo dentro de la iglesia, ya se metió y está dando frutos y blasfemando todo lo que Jesús hizo en la cruz, y salieron de nosotros. Dice, verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenemos la palabra de Dios, no hay excusa. Y dice, no os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. O algo es verdad o algo es mentira. Y hay verdades que nos las presentan como, hay mentiras que nos las presentan como verdades y nosotros lamentablemente las aceptamos. ¿Por qué? Porque no escudriñamos y porque no consultamos con Dios, con la unción que recibimos desde el principio. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que la unción que recibiste desde el principio, ella os enseñará todas las cosas del peligro que hay detrás del dinero. El primer diezmo lo dio Abraham. Luego en Hebreos capítulo 7 verso 1, muchos predicadores, estudiosos agarran esos pasajes para decir que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, por lo tanto en el Nuevo Testamento todavía hay que dar los diezmos. Eso es mentira, es una mentira total, no es cierto. Ahí el escritor de Hebreos estaba hablando de jerarquía. Lo que estaba tratando de decir es que Abraham era menor que Melquisedec, o sea que Melquisedec era mayor que Abraham. Eso es lo que está diciendo ahí. No está justificando el cobro de los diezmos hoy en día, no lo está justificando, pero nosotros torcemos la escritura y queremos justificar que debemos diezmar. Durante la época de la ley, Dios se apartó. He aquí, yo me apartaré, me desentendí de vosotros y dejé para que rindiesen culto a los ejércitos de los cielos. Se separó Dios de los seres humanos. Bien lo dijo Jesús en la parábola de los segadores malvados. El que hizo el lagar y construyó la torre, dice, se apartó y la alquiló y se fue. No estuvo aquí. Pero habían ángeles que gobernaban en el cielo. Habían ángeles que eran los tutores y curadores que habla la Biblia. Aquel ayo que iba a mantener por un tiempo antes de que Dios destruyera este mundo, porque la maldad había crecido de tal manera que era necesario encerrar todo en una ley para que el hombre obligadamente buscara de Dios. Pero dice la palabra de Dios que la ley no pudo perfeccionar al hombre en nada, porque aunque diezmaban, aunque hacían muchas cosas y cumplían la ley, sus corazones no estaban arrepentidos y tenían que matar animales todos los años para borrar el pecado, y aún así seguían pecando y seguían pecando. Pues la ley no perfeccionó en nada al hombre, pero era necesario que estuviera la ley, porque si no entonces Dios hubiera mandado otro diluvio o hubiera bajado fuego del cielo y se hubiera terminado la humanidad. Juan el Bautista decía, raza de víboras, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado afuera. Pero ahora no se habla de eso en la Biblia, sino que queremos un evangelio donde se ha convertido en una religión, prácticamente, o en un negocio.
¿Y dónde están los hombres de Dios? ¿Y dónde está la verdadera palabra de Dios? ¿Cuántas mentiras se oyen ahora en las redes sociales? En las iglesias que supuestamente son iglesias de Cristo, las mentiras, barbaridades, herejías que se oyen y nadie absolutamente hace nada. Pero dice la palabra de Dios, a los que dudan, convenced y arrebatad del fuego a aquellos que están en el fuego. Arrebátalos a los que están en el fuego, que se van a perder. No, es que la salvación no se pierde. Eso es una herejía. Yo oigo a los que justifican. Ya usted está aquí, usted da el diezmo, usted está salvo. Ya usted tiene la vida eterna. Porque toman pasajes fuera de contexto para hacernos creer que no hay que pagar un precio para alcanzar el fin de nuestra fe, que es la vida eterna. Y muchos se van a perder. Y Dios lo ha permitido, porque Dios no va a dejar que nada inmundo entre en el reino de los cielos. El diezmo de la ley era una obligación que había que dar, pero era una obligación porque era la única manera en que la ley podía organizar al pueblo de Israel de que no se mueran de hambre y se pierdan en el desierto y se extinga el pueblo de Israel. Entonces envía la ley, que era el diezmo en aquella época, era una cooperativa. Ellos no tenían banco, no había cooperativa, no había quien administrara los bienes. Entonces los levitas, los de la tribu de Leví, fueron escogidos para no tener heredad, no comprar casa, no tener hijos. O sea, los de la tribu de Leví tenían que estar sometidos solamente al cuidado de los diezmos y a la repartición, no para beneficio propio, sino para ayudar al pueblo, que cuando hubiera escasez en un grupo o en alguna familia se pudieran cubrir aquellas necesidades a través del diezmo. En el alfolí lo que había se utilizaba para bendecir al pobre, al necesitado, al extranjero, a la viuda. Ese era el propósito, y que Israel pudiera tener bendición, porque así también nosotros, si nosotros ahorramos, vamos a ver el dinero. Pero si nosotros malgastamos y nadie nos dice cómo debemos hacer nuestras finanzas, vamos a terminar en la pobreza, porque hay que aprender a administrar. Este diezmo era para ser administrado. De hecho, había 3 tipos de diezmo, diferentes tipos de diezmo. Habían primicias también, habían muchas otras formas en las cuales el pueblo tenía que organizarse para poder sobrevivir en el desierto, donde no había nada y donde de repente venían situaciones terribles, se perdían cosechas, moría ganado, y entonces si no se guardaba, ¿de qué iba a vivir el pueblo? 1/10 parte había que guardar, y se daban varios tipos de diezmo. Por eso dice, yo no he visto a justo mendigar pan. Si alguien estaba mendigando, si alguien había quedado sin nada, recurrían a lo que había en el alfolí para bendecir a todos los israelitas y aquellos que tuvieran necesidad. Era un impuesto obligatorio, era una obra de la ley que había que cumplir, y repito, era una cooperativa. Ese diezmo ya no existe, solamente existe en la Biblia como algo histórico que ya pasó. Amén, no lo oigo decir amén. Estamos hablando que ninguna mentira procede de la verdad. Estamos hablando de la verdad. Ningún apóstol, ningún discípulo de Cristo en el Nuevo Testamento se empecinó en hablar constantemente del diezmo, que Dios te va a bendecir, que tienes que diezmar, que nunca, jamás habló ninguno, ni el mismo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo era arquitecto, seguramente tenía conocimientos de la milicia, era un hombre recto, fariseo de fariseos, era un hombre lleno de experiencia en cuanto a la administración. Y este hombre nos da, a través del Espíritu que vivía en él, nos da las directrices para saber cómo hoy en día Dios puede calificar nuestro corazón con respecto a las ofrendas. ¿Ok? Con respecto a las ofrendas. Y nos habla en 1 Corintios 16, lo que leyó el hermano en un principio, acerca de la ofrenda voluntaria que cada uno haya, conforme haya prosperado en la semana, así mismo dé con un corazón alegre. Y Pablo añade ahí que esa siembra que está haciendo va a hacer que usted tenga una buena cosecha. Si usted da de corazón, y esto es una ley universal, hasta el impío recibe esa ley, pero él no lo sabe. Cuando tú eres dadivoso, cuando tú das,
como dice la palabra, a los ricos de este mundo que sean dadivosos y generosos, porque Dios les va a dar más para que también puedan seguir bendiciendo. Y Dios va a calificar lo que hay en tu corazón. Un corazón contrito y humillado, que sabe que dando, no esperando recibir nada a cambio. No esperando recibir, yo voy a dar para que Dios me dé. Ya tu corazón, aunque des, está descalificado. Ya lo diste por necesidad y por conveniencia, por pretexto. Habla también, ahí me estaba saltando a Jacob. Jacob es otro acto que hay en el Viejo Testamento, pero hablando de la época donde la gracia aún no había sido manifestada en su totalidad y que está fuera de la ley. Es el diezmo que nunca aparece que lo haya dado Jacob. No aparece. Simplemente Jacob dijo: de todo lo que me dieres, que me vas a prosperar, y todo lo que Dios le prometió, él dijo: yo te prometo que te daré el 10% de todo lo que reciba. No lo voy a hacer para pactar para que tú me des, porque Dios te va a dar de gracia. Ahora, si tú das y eres dadivoso, téngalo por seguro que Dios multiplicará tus graneros. Dios va a multiplicar. Y eso es lo que hay que enseñarle a las ovejas, porque esa es economía para ovejas, no para pastores. Los pastores no comen zacate, la oveja es la que come zacate. Los pastores de Dios, los pastores tienen que vivir de las ofrendas, como dijo Pablo. Es importante que vivan del evangelio, pero no lo hagan ganar almas para que sean bendecidos ustedes económicamente, sino ganar almas. Mientras más almas tengan, esto es cuestión de matemáticas, mientras más ovejas tengan, más beneficios van a recibir. Pero si usted tiene pocas ovejas y las empieza a engañar diciéndole: hermano, usted tiene que pactar, usted tiene que hacer esto y esto, porque usted está pensando: hermano, ¿cómo le saco el dinero a la gente? ¿Por qué no utilizan las mismas artimañas que le dan a las ovejas? ¿Por qué no lo utilizan ustedes? Hermano, usted tiene que tener fe, pero usted me tiene que dar en efectivo. Y a ustedes los mandan a orar y a hacer ayunos para que Dios los bendiga, y a dar y a dar. ¿Y ellos por qué no utilizan lo mismo? Ellos no dan. Ellos solo Roban. Malaquías dice: me habéis robado. A los líderes, a los pastores, a los sacerdotes, me habéis robado en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Estaban mal utilizando aquello, tal como hicieron en el templo donde Jesús entró y sacó a los mercaderes. Hoy en día, en los postreros días, se va a manifestar el anticristo dentro de la iglesia. Seguimos. Jacob ofreció un diezmo. Ahora bien, vamos aquí. A los santos hay que ofrecerle. Hay que ofrecer. Usted tiene que enseñarle a las ovejas a ofrendar para la obra de Dios. Tienen que hacerlo. Pero tienen que enseñarle primeramente el amor. Porque si ellos dan y no hay amor, entonces nada soy, decía Pablo. Nada soy si no lo hago con amor. Yo puedo dar todos mis bienes, dar mi cuerpo en sacrificio, pero si no tengo amor, no lo estoy haciendo de la forma correcta. Estoy haciéndolo para ver qué beneficios obtengo de parte de Dios. Y cuando veo al necesitado, no le ayudo. Y cuando veo a aquel que pudiera ayudar, y digo: no, Señor, lo que tengo es mío y nadie me lo quita, como dice aquella canción del mundo. Y de la ayuda mutua, no os olvidéis. De la ayuda mutua. Usted tiene que aprender que no solamente se le da a la iglesia. Si usted ve a un necesitado, si usted ve a un niño con hambre, usted puede tomar de su dinero y darle a esa persona. Totalmente, porque usted es un sacerdote de Dios. Usted es pueblo escogido de Dios. Usted es templo del Espíritu Santo. Por eso que Jesús dijo: en aquel día a unos pondré a la derecha y a otros a la izquierda, por cuanto tuve hambre y no me diste de comer. Y no está hablando de un pastor que tenía hambre. Está hablando de muchos pobres que hay en el mundo, que necesitan también que usted toque su corazón, toque su bolsillo y también bendiga a la gente que necesita. Pobres siempre habrán, dijo Jesús, para que tengáis también para ayudarles. Usted tiene que aprender también a dar, porque dando, y si es con el corazón, más aún, porque Dios lo va a calificar. Y si usted da, no le va a faltar. Dios va a bendecir su casa. Dios sí le va a bendecir. Hay una retribución de parte de Dios, porque al que da al pobre, a Dios presta. Y Dios no se va a quedar con lo que usted da. Dios se lo va a devolver y se lo va a multiplicar. Pero nunca se olvide, dice, de la ayuda mutua, no os olvidéis.
En el Nuevo Testamento es quitada la ofrenda obligatoria, porque mis mandamientos no son gravosos, no es un impuesto, es algo que debe ser voluntario. Y los pastores tienen que orarle a Dios y tener un pueblo preparado, entendido, capacitado en lo que es la ofrenda y para qué se va a usar. Porque dice la palabra de Dios: y vosotros ved y velad cuál sea el comportamiento, el fruto de vuestros pastores, para que imitéis su fe. Pero ¿cómo voy a imitar yo la fe de un pastor o una persona que está tomando el dinero para beneficio propio? Pero la gente dice amén, gloria a Dios. Y no es así. Los diezmos fueron quitados. Ahora bien, para que no se asusten, esto hay que enseñarlo. ¿Usted puede diezmar? Yo puedo diezmar, por supuesto que puedo diezmar. Si utilizo no este diezmo, sino el primer diezmo que se dio voluntario. Ese diezmo voluntario es exactamente lo que dijo Abraham y lo que dijo Jacob. Si yo vendo una propiedad en $100,000 y quiero darle a mi pastor, a la obra de Dios, $10,000, bien puedo hacerlo. Pero lo hago porque me ha nacido del corazón, porque he sido enseñado por Dios y estoy guiado por el Espíritu Santo y voy a bendecir a la iglesia. Pero Dios también me va a decir dónde voy a darlo. Hay personas que dicen, es que yo lo voy a dar y no me importa lo que haga el pastor. Está totalmente equivocado. Usted tiene que ver cuál sea el fruto de vuestros pastores. Amén, gloria a Dios. Y la iglesia de Cristo está pasando un zarandeo tremendo, porque muchas iglesias están creciendo con la mentira y se están robando las ovejas. Y si se roban las ovejas, se van a robar también la economía suya. Esas ovejas que deberían estar recibiendo alimento bueno, alimento sólido, se están yendo a iglesias que están predicando herejías. Miles se amontonarán tras maestros que predican bajo su propia dirección y su propia mente corrompida y sus concupiscencias. Y se amontonará la gente porque tienen comezón de oír, pero no de estudiar. Quieren oír lo que le dice. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no podemos comer cuentos. Ni, como decía Pablo, y muchos se volverán a las fábulas judaicas. Muchos se volverán a fábulas. Hay cosas que son fábulas en la Biblia, ahí está. A ver, una fábula, por ejemplo. Una fábula es un acontecimiento narrado de tal manera en que se muestra algo que no necesariamente es lo que se muestra, sino el mensaje. Como Elías y la viuda. Y se multiplicaba el aceite. Entonces vuelven a esa fábula. Es una fábula, es una manera de decir las cosas de la bendición, como Dios actúa, y toman eso porque Dios va a multiplicar tus graneros y no te va a faltar el aceite, no te va a faltar la harina y Dios va a llenar. Óigame, pero si en la mañana yo le muestro a mi esposa, porque a veces mi esposa me dice, no digas tan duro, y yo le muestro a ella lo que se está haciendo en la iglesia por predicadores reconocidos, y me dice, es increíble, es una vergüenza. ¿Cómo es posible que vengan y les digan a ustedes, si usted bendice al siervo de Dios, si usted ofrenda y usted diezma, dice que usted va a abrir sus carteras? Y que hay un testimonio de un señor que tenía solamente, por decir, 1,000 córdobas. Y que esa persona dio con fe y abrió y tenía 100,000 córdobas. Y la gente se para y aplaude. ¿Cómo es posible que los engañen? Porque sus corazones se han pervertido. Maldonado, Casluna y todos los que la han agarrado de él. Como usted sabe. Oiga, mentiras. Y se han copiado los pastores de Mentiras, eso usted lo oye. Y también habla acerca de hombres que son famosos cuando vienen aquí a Nicaragua, llenan estadios, que va a decir que Dios hoy está bendiciendo en dólares. Aleluya, hermano, usted que está ahí manejando su taxi, levante las manos. Usted va a chocar, ¿verdad? Usted que está manejando, levante sus manos, dice. Usted va a ir al cajero, hermano, haga una ofrenda, y si no puede venir al canal, haga un pacto. Y usted va a ir a un cajero, va a meter la tarjeta de débito, que está en cero, por supuesto, y usted va a ver que Dios aumenta y multiplica los ceros. Así lo dice. O sea, que usted tiene 1,000 córdobas y le va a aparecer 100,000 córdobas, ¿verdad? O sea, ¿qué hombres a los cuales la gente idolatra?
que vienen a Nicaragua. O sea, basta que diga eso. Eso es una mentira diabólica para engañar a las personas. Y la gente aplaude, y la gente se pone de pie y alaba y glorifica a Dios cuando Jesús dijo: guardad, mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuidado, decía, con el afán de este mundo y el engaño de las riquezas, porque ahogan la palabra. Ahogan la palabra. Ahora, de repente dan buenos sermones, yo he oído, pero detrás de todo eso lo que hay es simplemente un evangelio vacío, un evangelio que está cautivando los sentidos de las personas para sacarles provecho y hacer mercadería. Y miles son los que se pierden. Pero ¿quién lo va a denunciar y quién lo va a decir? El diezmo ya no se cobra. Si yo soy casado con mi esposa, y este ejemplo yo lo di hace como 12, 14 años aquí, y estando predicando aquí en este lugar, recuerdo, había un hermanito Wilber, que hoy no vino, hermano Wilber, estaba yo predicando acerca de los ángeles, de una serie de cosas y acontecimientos bíblicos, y de repente Dios me dice: habla acerca de la economía, habla y di lo que está pasando en el mundo. Y yo me quedé callado, no lo dije, me conmoví ahí, me contristé y dije: Señor, yo no puedo decir esas cosas porque la gente se va. Terminó la primera parte de la conferencia, ahí lo tengo grabado por dicha, y me voy y me siento allí en ese lugar. Estaba cansado, hacía calor ese día, y se me acerca el hermano Wilber, todos lo conocen, ¿verdad? Un hombre sencillo, un hombre lleno de Dios, y me viene con una cara de espanto y de asusto, y me dice: hermano Priano, acabo de ver algo. Así me dijo él, lástima que no está para que le diga. Cuando usted estaba predicando, yo vi que descendió sobre su cabeza una paloma, me dice. Descendió una paloma y se posó sobre su cabeza, y yo me quedé viendo, y de repente vi que esa paloma agachó la cabeza y se puso las alas sobre la cabeza. Y yo le dije: Wilber, gracias por lo que me estás dando, me estás confirmando algo. ¿Pero qué es? Nada, varón, ahorita lo voy a decir. El Espíritu Santo estaba contristado. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo a mí me habla y yo no hablo, yo estoy contristando al Espíritu Santo de Dios, porque estoy ocultando la verdad. Y la verdad no se puede ocultar, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y el pueblo de Dios tiene que aprender lo que la palabra dice, porque su palabra es verdad. Y entonces yo me subí, recuerdo ahí, y estaba yo predicando, y me vuelve aquella sensación, y digo: no lo puedo decir, ¿cómo empiezo? Y recuerdo que dije: Dios me está hablando y hay una palabra, y dije: la suelto, y todos al unísono, habían ese día como 800 personas: suéltelo, suéltelo, me decía la gente. Y hablé casualmente de esto. Hablé acerca del diezmo. Hay un diezmo, repito, que usted puede dar, que usted puede enseñar a las personas, que cuando vendan algo, que si ellos sienten como sintió Abraham en su corazón, dar de aquello, algo que no es lo que ganó normalmente durante la semana, durante la quincena o durante el mes, y lo quiere ofrecer, lo puede ofrecer. Dios un día puso en mi corazón: dame un automóvil que acababa de comprar. Ahí está mi esposa de testigo, acababa de comprar el automóvil que yo quería, que le había pedido a Dios, y Dios me lo dio. Tuve que pagarlo, pero Dios me dio el carro que quería en excelentes condiciones. Y después de 4 meses yo le compré una mufla bien bonita, que sonaba bien bonito, le compré aros de lujo, le puse llantas, y yo estaba contento y lo pulí el carro y quedó como nuevo. Era de un embajador de Suiza, del consulado de Suiza. Lo cuidaba bien el carro. El hombre casi llora cuando me da el carro, y yo contento con mi carrito. Lo tuve que pagar, muchas cosas que he tenido que pagar. Yo no le estoy pidiendo constantemente milagros a Dios, también hay que trabajar con las manos. Y entonces Dios me dice, al cabo de 3, 4 meses, cuando el carro estaba bien bonito y con el tanque lleno, me dice: dáselo al pastor. Estando yo en el culto, me dice: dale el auto al pastor. Yo: ay, no, este no es Dios, reprendo al diablo. No. Y en ese momento, una hermana de la iglesia, ahorita no recuerdo el nombre, la Mari fue, apellido Villalobos, se levanta y va. El pastor no había llegado y dice: hermanos, quiero decirles algo. Ustedes saben que el pastor tiene un carrito viejo y se le ha dañado.
no le sirve el carro, se le acaba de dañar, anda a pie. Queremos que hagamos una recolecta para ir a ver si se le compone el motor al carro. Y dije, Señor, pero justo tú me hablas. Y me dio esta gracia de que yo le diera el carro al pastor. ¿Y cómo tú sabías? O sea, ¿cómo yo sabía que él necesitaba el carro? Bueno, Dios me habló durante 2 meses porque no quise soltar, no entendía lo que pasaba, no quería. Le digo a mi esposa, el primer día le digo, Dios me habló y me dijo esto. Yo pensé que mi esposa me iba a apoyar y me iba a decir, no, hermano, no, ¿cómo vas a entregar el carro tan bonito que tú quieres? Y me dice, si Dios te habló, dale el carro, me dice. Y es un hombre, da el carro. Yo, no, si no le hago caso a Dios, no le voy a hacer caso a mi esposa, ni yo quería. Y Dios me habló, y un día le dije, como Gedeón, Señor, ponme una señal, Señor, y yo doy el carro, pero una señal. Al día siguiente, tocan el timbre de la casa, y aparece mi mecánico, que yo vivo a 15, 20 minutos de donde está la iglesia y donde vive el pastor, y cuando abro una puerta, era el ayudante del mecánico mío con el carro del pastor, que estaba dañado, que ya lo habían arreglado. Y yo dije, ay Dios, ya me salvé, vuelvo a ver mi carro y digo, ya no lo tengo que regalar. Y me pongo a pensar y le digo al muchacho, ¿cómo llegaste aquí? Si el pastor no te conoce. Yo no sé, al pastor se le varó el carro por aquí y lo llevó a tu mecánico, sin saber. Solamente Dios puede darme esa señal. Y yo le dije al muchacho, ¿qué tal está este carro? Ahí está más o menos. Y este carro, y señalándole el carro que yo había comprado hacía 2 meses. Y me dice, ese es un carrazo, me dice, es un buen carro. Gracias, acá está el teléfono del pastor. Él paró en mi casa a preguntarme el teléfono del pastor porque ni siquiera tenía el teléfono para avisarle que ya su carro estaba listo, pero ya Dios había hablado. Ese domingo llego yo a la iglesia y ponía las manos en el bolsillo. Dice, Señor, no, y volví a guardar. Y abría los ojos y me quebranto en la administración de la adoración. Y el pastor levantaba las manos y lloraba. Y yo decía, ay Dios mío, ¿ahora qué hago? Cierro los ojos, vuelvo a abrir y ya no está el pastor. Ay, qué alivio, decía, ya no está el pastor. ¿Cuándo ya iba a ir? Y cuando vuelvo a ver el pastor, sale afuera en la calle y voy yo detrás de él, ya decidido a entregarle las llaves, y veo al pastor arrodillado al lado de mi carro. Pero estaba arrodillado no porque estaba orando por el carro, sino que estaba viendo que yo me había metido mucho en el vecino donde tenía su garaje. Y yo le digo, pastor, le digo, ¿qué pasó? ¿Ve ese carro? Le digo, sí, me dice, es suyo, tenga las llaves, le digo. Y el pastor me reprendió. ¿Cómo va a ser? El pastor me reprendió, no, hermano, es como Abraham, que el ángel le detuvo la mano cuando iba a matar, a sacrificar a su hijo. No lo recibo. Y me enojo yo y le digo, vea, pastor, tengo 2 meses que Dios me está hablando. Me ha dicho en muchas maneras que le entregue este carro y usted me va a decir a mí que no. Tómelo ahora, le dije enojado, porque es más valioso oír la voz de Dios y ponerla por obra que lo que vale este carro. Tomó las llaves y me abrazó y empezó a llorar. Y yo también. Yo lloraba de la emoción, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y le di el carro. Y ahí sucedieron muchas cosas. Y después le di otro. Pero no importa, ya se lo di yo. Porque también tenemos que aprender a dar sin que Dios diga, délo. Pero vinieron muchas bendiciones a nuestra vida. Muchas bendiciones, porque cuando tú das, por eso lo digo, cuando usted da, cuando usted siembra, cuando usted ayuda, aun si a un profeta usted le da un vaso de agua tibia. No es tibia, ¿verdad? Agua fría, por lo menos, denle agüita fría. Agua fría y una enchilada. ¿Verdad? Amén, gloria a Dios. Usted le da un agua fría, que no, ¿cuánto vale un vaso de agua fría? No vale nada. Y usted recibirá la recompensa del profeta. Dios va a bendecirlo. No tiene que usted estar parado acá y predicar a las naciones y ser un hombre súper reconocido. Si usted ayuda a la iglesia de Cristo, todos vamos a recibir la misma recompensa de acuerdo a la capacidad y a la medida de fe que cada uno de nosotros tengamos. Pero vamos corriendo hacia la meta para obtener el galardón completo, predicando el Evangelio de Cristo gratuitamente, a fin de que obtengamos el galardón completo y no abusemos del derecho que Dios nos ha dado. Amén. 5 minutos, nada más.
El negocio, la iglesia de Cristo no es un negocio. Es salvar almas para el Señor. No importa lo que usted pase, no importa la situación que usted vive, usted confíe que Dios le va a bendecir. Pero enséñele al pueblo la verdad. Aunque duela, aunque usted le duela, aunque usted no entienda, aunque usted tenga un ídolo que predica allí en la radio, en la televisión o en el Facebook y no sé dónde, ¿verdad? Esas doctrinas distorsionadas usted debe ponerlas a la luz de la palabra. Pablo trabajó, renunció a su derecho, aunque él nos enseña todas estas cosas, él, debido a los robos que había, renunció al derecho que tenía de vivir como un apóstol. Y trabajó de día y de noche con sus manos, con afán y fatiga, a fin de no ser carga para nadie. Pero no lo hizo porque usted tenga la obligación de hacer lo que Pablo hizo, porque Pablo voluntariamente renunció debido al gran robo que se estaba haciendo ya en esa época. Los que medraban falsificando la palabra de Dios. Pero nosotros venimos de parte de Dios, como que fuera de Dios, y en el Señor a predicarles la verdad. Pablo trabajó no comiendo el pan de balde para nadie, a fin de no ser carga. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, 3 veces, 2 veces Pablo lloró, con lágrimas lo digo, decía. No lo vamos a leer para no extendernos mucho, pero Pablo lloró a su partida, cuando lo habían tomado, que él sabía que tenía que dejar la iglesia, que ya no podía seguir luchando por sus ovejas, por la palabra que él había dejado a través de su predicación. Dijo, tras mi partida lo sé, y lo digo llorando. Hechos 20, 29, 32. Lo digo llorando, que tras mi partida se introducirán falsos hermanos dentro de la iglesia, que querrán devorar como los lobos a las ovejas que no sean constantes. ¿Quién les enseñará? ¿Quién les ayudará? Dice, está en Hechos 20, 29, 32. Filipenses 3, 18. Filipenses 3, 18, se los voy a leer ahí, vamos a ver. Filipenses, bueno, yo creo que aquí no lo apunté bien, pero Hechos 20, 29, 32, el de Filipenses tengo que hacer una corrección ahí. Bueno, aquí está. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La iglesia de Cristo dice, no pongáis vuestra mirada, Colosenses capítulo 2, no pongáis vuestra mirada en las cosas de la tierra, sino poned vuestras miradas donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que Dios nos bendiga en este día y que el Señor nos dé de su sabiduría para poder caminar en la verdad. Bendiciones. ¿Qué me dice eso ahora? Seguí predicando. Ahí te juego el clavo. Yo quiero recordaros algo. El CNP es el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, donde aglutinamos todo tipo de organización, ministerios, distintas doctrinas, creencias, y aquí cada uno de nosotros tenemos nuestra propia regla de fe, nuestro propio reglamento interno. Entonces esto es a criterio de cada uno de vosotros. El cobrar los diezmos, y los diezmos no se cobran, yo siempre se lo he dicho a vosotros aquí, y creo que eso es algo que lo he recalcado un montón de veces, cuando se dice, hermanos,
vamos a recoger la ofrenda como que se estuviera tirada. Hermanos, vamos a recolectar la ofrenda como que si fuera chatarra. La chatarra se recolecta y se aparte el aluminio, el hierro, el vidrio, el cartón, el plástico. Eso se llama recolectar. Y entonces nosotros decimos, como dice la Escritura, presentar vuestras ofrendas. Y recuerdo que cuando yo vine aquí en un garrote así, con un saco en la punta, como se le corta el mango,